Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren, espero que todo esté muy bien y que tengan un excelente miércoles. Hoy estamos a 21 de abril del año 2021 y aquí estamos con otra nota más. Bienvenidos a su canal y bueno amigos, esto es lo que no le gusta escuchar a la oposición que está moralmente derrotada, pues el pueblo mexicano ya no les cree. Y sin tanto que hablar, mejor, a continuación damos inicio. Noticias del Ferras TV Internacional. Las noticias en caliente. Arrancamos. Noticias del Ferras TV Internacional. Así es, mis estimados amigos, les mando un cordial saludo a todos los suscriptores y a los nuevos suscriptores de este canal Noticias del Ferras TV Internacional y en el segundo canal Chido el Coto Político, y a los que gusten seguirme en Facebook pueden buscar como Noticias del Ferras TV Internacional. Y bueno amigos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le saca todos sus trapitos sucios al sol, al PRI, al PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Y bueno amigos, increíble todo lo que reveló. Y muchos mexicanos aún no lo saben, pues los machuchones antes no pagaban impuestos. Y bueno amigos, este es uno de los motivos que el gobierno de la Cuarta Transformación ya se les hizo una eternidad a los prianistas. Y sin tanto que hablar, mejor, a continuación les presento el video. Acompáñenme. El presupuesto se va a definir la semana próxima, pero no hay límite porque es un asunto humanitario. El gobierno nuestro, todo lo que tiene que ver con el principal de los derechos humanos, que es el derecho a la vida, siempre es una prioridad y no tiene techo financiero, no hay límite, es lo que se necesite, lo que se requiere. Afortunadamente tenemos presupuesto porque no hay corrupción. Eso lo tengo que estar recordando. Miren, pañuelito blanco. No les gusta a los conservadores, pero se acabó la corrupción. Arriba. Y el gobierno no está dedicado a robar como era antes. El gobierno está dedicado a atender al pueblo. Entonces, como no hay corrupción, pues tenemos ahorros. Nada más ayer se logró el acuerdo con el señor Ancira y va a devolver 216 millones de dólares. Estamos hablando como de más de 4,000 millones de pesos, y así vamos a seguir recogiendo dinero, recuperando dinero. Entonces sí tenemos presupuesto y no necesitamos endeudar al país ni decretar gasolinazos, ni aumentar impuestos. Sí funciona la fórmula, que es sencilla: desterrar la corrupción y acabar con los lujos en el gobierno. Eso no lo enseñan en el posgrado de las escuelas de gran fama, pero ahí está la clave. Un buen gobierno depende de eso. Acabar con la corrupción. Es que
se dedicaban a robar. Es increíble. En todo. Revisa uno la Secretaría de Salud. Bueno, se robaban el dinero de las medicinas. En educación, lo mismo. Inventaban programas, que los pizarrones electrónicos, que los sistemas de cómputo, que los bebederos para las escuelas. Pura robadera. Esto de los reclusorios. Imagínense entregar contratos a particulares, privatizar los reclusorios y pagar anualmente 16,000 millones de pesos por reclusorios que no tenían presos, pero había que pagar porque así estaba en el contrato. Pero no solo eso, a los 20 años el reclusorio, cuando se terminaba el contrato, seguía siendo de la empresa constructora, no del gobierno. ¿Cómo le llaman a eso? Por eso están desconcertados. Lo mismo en la industria eléctrica, entregando subsidios a empresas extranjeras, cobrando más a los mexicanos, cobrando más tarifa a las familias que consumen energía eléctrica en los domicilios que a las grandes empresas, que a las grandes corporaciones. Pero todavía hay otras cosas peores. Imagínense que no pagaban impuestos. Piensen, y además lo he dicho varias veces y nadie me replica, nadie contesta de que no era cierto. Imaginen bancos famosísimos, empresas famosísimas, de las más mencionadas. Pues esos bancos, esas empresas que están imaginando ustedes y los que nos están viendo, no pagaban impuestos o se les devolvían los impuestos. Por eso es su enojo. Pero tenemos que llevar a cabo los cambios. Estaban destruyendo al país por completo. Estaban comprometiendo, hipotecando el futuro de las nuevas generaciones de manera irresponsable. Entonces ya se acabó la robadera. Entonces por eso tenemos presupuesto. Cuando nos dicen, a ver, ¿cómo se van a atender a los niños migrantes? Pues vamos a tener presupuesto para eso porque hay recursos. Tenemos presupuesto suficiente para la compra de todas las vacunas que se requieren. Tuvimos presupuesto para reconvertir hospitales, terminar hospitales, contratar a más personal médico. Fue muy importante, satisfactorio el que no se haya quedado un enfermo de COVID sin atención médica, sin una cama, sin un ventilador, levantando el sistema de salud del suelo donde lo encontramos, sin equipos,
sin médicos, sin enfermeras, y logramos salir adelante con el apoyo de los trabajadores. Esto es muy importante. ¿Cómo estamos sacando adelante a Pemex? ¿Cómo estamos rescatando a Pemex? Con los trabajadores, con los técnicos. Ayer hubo de nuevo, porque nos dejaron fierros viejos, acabaron con todas las plantas petroquímicas, querían acabar con las refinerías, convertirlas en chatarras. Ahí estamos rehabilitándolas, modernizándolas, pero estamos hablando de abandonos de décadas. Pues ayer, de nuevo, otro incendio en Pajaritos, en el complejo petroquímico. Y ahí los trabajadores de inmediato a cerrar las válvulas y a controlar. Y afortunadamente no se tuvieron desgracias. Los trabajadores. Viene la nevada en Texas, padecen muchísimo allá, hasta situaciones inhumanas, porque tuvieron que padecer fríos, sin luz, sin calefacción, pero muchos días en Texas. En 5 días aquí, los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad resolvieron el problema. En 5 días. Con la pandemia, los médicos, las enfermeras, los trabajadores del sector salud. Imagínense cómo no voy a estar orgulloso de los trabajadores del sector salud si ante la embestida de los conservadores que querían que se rebelaran, porque al principio pues no teníamos cubrebocas ni guantes, todo esto se fue resolviendo, empezamos a traer equipos. No se me va a olvidar el apoyo del gobierno de China en esos momentos, porque era equipo para personal médico que nos urgía y los ventiladores. También en eso ayudó el presidente Trump, en mandarnos ventiladores para atender enfermos graves. Pero imagínense que hubiese habido una huelga, un paro de enfermeras, de médicos. No, los trabajadores de la salud actuaron y siguen actuando de manera muy responsable. Entonces, la apuesta es a los trabajadores, al pueblo. Con los trabajadores, con el pueblo de México, vamos a llevar a cabo la transformación. Y es un grupo minoritario conservador el que no quiere, porque siente que se le afectan sus intereses, sus privilegios, y por eso la campaña en contra, con todos los medios de información, algo realmente lamentable, porque el periodismo es un oficio noble que debe de estar siempre en favor de causas justas. Y estamos pasando un mal momento en cuanto al periodismo, porque están obstinados en defender causas de minorías, rapaces. Un periodismo para favorecer a traficantes de influencia, ni siquiera para favorecer a empresarios, porque en sentido estricto no son empresarios los que se sentían dueños de México, son traficantes de influencia. El de empresario trabaja todos los días y padece porque tiene que
garantizar la nómina, tiene que aplicarse. No, estos se dedicaban solo al tráfico de influencia, a conseguir contratos. Había casos en donde funcionarios del más alto nivel cobraban por audiencia. Alguien andaba queriendo hacer un negocio o hacía una empresa, porque también creaban empresas, surgían empresas, nacían empresas como hongos después de la lluvia. Todos eran empresarios para vender desde un tornillo hasta un helicóptero. Entonces, ¿quieres una audiencia con los que dan los contratos? Te cuesta $1,000,000. Y no les estoy hablando al tanteo, Es una degeneración. Entonces, eso es lo que están defendiendo. Y lo mismo de la defensa de los medios al servicio de estas minorías rapaces es el caso de los jueces y magistrados y ministros, con honrosas excepciones, no vamos a generalizar. Este juez que otorga así, rápido, amparo por lo de las tarjetas telefónicas a las empresas, es el mismo juez que ampara a las empresas eléctricas. Y yo soy muy respetuoso de la división y el equilibrio entre los poderes, la autonomía, la independencia de los poderes, pero sí hace falta una reforma en el Poder Judicial. Urge una reforma en el Poder Judicial. Yo lo percibo porque ahora que se hizo esa modificación a una ley, se agruparon todos. Los defensores del statu quo, los que no quieren la transformación. Pero afortunadamente pues está esa iniciativa en el Congreso, va a decidir la Cámara de Diputados, hay que esperar lo que resuelvan los diputados. Suceda lo que suceda, nosotros tenemos la obligación de dar a conocer nuestras posturas. Y repito, si se amplía el periodo, que no es reelección del presidente de la Corte, que a la vez es presidente del Consejo de la Judicatura, que es el órgano responsable de garantizar la honestidad de jueces, magistrados, ministros, al interior del Poder Judicial. Si la ampliación del periodo de 2 años, que repito no es reelección, lleva a que se mantenga el actual presidente de la Suprema Corte, también presidente del Consejo de la Judicatura, yo estoy a favor, así de claro, porque el presidente de la Corte
es una gente recta, íntegra, honesta. Y es muy difícil en estos tiempos. No olvidemos que estamos enfrentando no solo una crisis económica, una crisis política, estamos enfrentando un proceso de degradación progresiva, una decadencia. Entonces, el presidente de la Corte, Saldívar, es hombre recto. Ya se aprobaron una serie de leyes. Ahora, por ejemplo, en esas leyes, que es algo importantísimo, ojalá y se informe más, se van a tener defensores de oficio del Poder Judicial para defender al pueblo, abogados que defiendan al débil, que defiendan al pobre. Eso es todo un cambio, porque ¿quiénes son los que cuentan con abogados? ¿Quiénes tienen para pagar abogados? Despachos famosísimos que cobran por hora. Pues los potentados. ¿Quiénes son los que pueden invitar a comer, a cenar a los jueces, a los magistrados, a los ministros? Pues los abogados que defienden a los potentados. ¿Quién defiende al pueblo? ¿Este juez otorga amparos a los pobres? ¿Protege a los pobres? Entonces, ¿la justicia es nada más proteger a los potentados? Entonces, yo sí estoy de acuerdo con la reforma al Poder Judicial, pero también voy a respetar la decisión que tome la Cámara de Diputados. Y no solo eso, si la Cámara de Diputados aprueba la ampliación del plazo, que repito, no es reelección, se aprueban y hay un recurso de inconstitucionalidad, también que se analice, que se debata. Es un buen tema, es polémico. Es importante el diálogo. Estas cosas antes no se hablaban. Tenemos el caso de las tarjetas telefónicas. Ayer se concede el amparo a una telefónica y antier los secuestrados de Jalisco. Como estamos todas las mañanas revisando lo que sucede en el país de 6 a 7 de la mañana, nos llama la atención, a ver, ¿por qué no pones de nuevo la imagen? Esto fue antier en la mañana. Y les voy a dar otro dato todavía sobre esto, de las tarjetas y de los teléfonos sin control. Vamos viendo primero y luego les doy el dato. Miren, esto se encontró, pero presentaron en la mañana, antier, presentó el informe el licenciado Ricardo Mejía, pero antes de que viéramos esta imagen,
¿sí? Vimos la imagen de los detenidos. A ver, pon la imagen. Vemos esto. Y luego, la siguiente imagen. La anterior. Es de la misma acción. Armamentos. Estos son cerros de tarjeta, de antier. Y ayer el juez amparando. Y todavía no se aprueba la ley. ¿Y qué es lo que se está pidiendo? Porque hasta confundieron a legisladores progresistas porque les hicieron creer de que se iba a tomar sangre o el análisis de la retina, cuando es la huella. Cuando pusieron análisis biométricos, datos biométricos, toda una manipulación, pues es la huella. Pero les decía que les iba a comentar otro dato. En los lamentables casos de los asesinatos de niñas, niños y de mujeres en Bavispe, de la familia Levarón Miller, se encontró que quienes habían participado traían 19 teléfonos desechables de prepago. Está en investigación. Entonces, sí, libre comercio, ¿no? Pero también la seguridad. Aunque no les guste a los de letras libres, es letras de libre mercado. ¿Saben cuál es el libre mercado, ¿no? De letras libres? Es como la libertad del zorro en el gallinero. Eso es lo que quisieran, pero no se puede. Bueno. Así es, mis estimados amigos, como terminaron de ver el video del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le dio duro y tupido al juez Gómez Fierro, este juez que le hizo el trabajo sucio a la oposición para frenar lo que está haciendo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en favor de los mexicanos, y dice el presidente que urge una reforma al poder judicial. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con otra nota más. Recuerden, si no se han suscrito a mi canal, suscríbase. Es totalmente gratis, no tiene ningún costo. Compartan este video para que los mexicanos se enteren de la realidad, de lo que está pasando en nuestro hermoso país. Regálenme un like, nos vemos en la siguiente noticia. Su amigo y servidor, Noticias del Ferras TV Internacional. Las noticias en caliente. Gracias, buenos días, que tengan un excelente miércoles. Nos vemos a rato, cuídense. Suelta la cumbia Ferraz.